Muy bien, buenas tardes. Voy a presentarles en esta ocasión un tema de biología celular y este tiene que ver con la manera de poder descifrar el color del plumaje de Anchiornis huxleyi. Mi nombre es Jiménez Miranda José Emiliano y en un momento les presento. Muy bien. Bueno, ¿qué era Anchiornis huxleyi? Prácticamente es un dinosaurio emplumado del periodo Jurásico tardío, hace unos 160 millones de años. Este se encontró en China, en la provincia de Liaoning. Es una provincia bastante rica en yacimiento fosilífero y pueden fijarse prácticamente cómo es el dinosaurio que tenía muchísimas plumas en su cuerpo y también además una gran excelente preservación que tenía el fósil. Si se dan cuenta, prácticamente podemos ver todo el esqueleto, además de las plumas y toda su composición. Es uno de los mejores hallazgos que se han hecho, ya que en paleontología es muy difícil poder encontrar restos tan bien conservados, entonces su valor tanto biológico, paleontológico es de gran importancia. Entonces, este es Anchiornis huxleyi, es un dinosaurio emplumado. ¿Qué podemos hablar de su taxonomía de su filogenia? Bueno, pues pertenece al reino Animalia, filo Chordata, que es, como ya vimos, clase Sauropsida y pertenece al superorden de Dinosauria. Este, a su vez, como se ve en la imagen de la filogenia, se divide en dos, en Saurischidos, que es en el orden en el cual está Anchiornis, y a su vez se divide al suborden de los terópodos. Esto quiere decir que caminaban en dos patas. Tiene prácticamente su nombre con su propia familia, Anchiornithidae. Este se encontraría aproximadamente debajo de los maniraptores y arriba de las aves. Más o menos se encontraría en ese clado. El género es Anchiornis, la especie Huxleyi, que la veremos en un momento. Ubicación y tamaño. Bueno, pues para empezar tenemos 160 millones de años de diferencia. Podemos verlo aquí a finales del periodo Jurásico. Ahí es donde tenemos Anchiornis huxleyi, un poco ya casi al Cretácico. Y después tenemos que fue la extinción, tanto la extinción del Mesozoico para el Cenozoico, hace 65 millones de años, y empieza esta nueva etapa de la edad moderna y nosotros nos encontramos en el periodo cuaternario, prácticamente en el Holoceno, ya es uno de los últimos peldaños y actualmente el Antropoceno. ¿Dónde se encontró? Pues aquí está un mapa, más o menos ubicándose al noreste de China. Es en esta zona bastante rica en fósiles. ¿Y cuánto medía alrededor este dinosaurio? Pues prácticamente no todos los dinosaurios eran grandes. Pueden darse cuenta aquí en comparación en un ser humano medía menos de medio metro, medía alrededor de unos 35 centímetros. Entonces, por eso agregué esta imagen para más o menos comparar o hacernos una idea de qué tamaño te podía poseer Anchiornis y más o menos pertenecería como un Quiscalus mexicanos, es un zanate mexicano, aproximadamente podría haber tenido ese tamaño en cuanto a longitud. ¿Qué se encontró en las plumas de Anchiornis huxleyi? Bueno, pues para empezar, volvemos al tema, se encontró muy bien preservado, entonces podemos hacer estudios a nivel celular, ya que se encontró melanina en sus plumas. La melanina es un pigmento pues, que deriva de un aminoácido proteico, entonces gracias a ello podemos identificar qué color poseían, gracias a la gran preservación de las plumas fosilizadas que se encontraron. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues en las células en la piel, aquí vamos a irnos a un poquito ya al tema de biología celular, algo un poco más moderno en cuanto a relación de los términos. Entonces, las células escamosas, que vamos a irnos yéndonos por este espacio a la piel. Tenemos un bloque de piel. Las células escamosas es el estrato córneo, que prácticamente es como las células muertas o es la parte visible que tenemos en nuestra piel. Luego de ahí sigue el otro nivel, que son las células basales, que se encuentran en la base de la epidermis, donde incluso ahí están las melaninas.
pero nos vamos a enfocar sobre todo en los melanocitos, que es esta porción en la imagen, en esta porción de la piel, que es como una raíz, que se ve como algo café y ramificado. Esos son los melanocitos, y este se deriva del sistema neuronal, por eso es su forma peculiar, ramificada, y es una célula encargada de la pigmentación. Gracias a ello, en esa célula se lleva a cabo la melanogénesis. ¿En qué consiste la melanogénesis? Prácticamente en que van a utilizar los factores ambientales, por eso está la imagen del sol, llega a la piel y de ahí traspasa a la célula de los melanocitos. De esa atraviesa todo el citoplasma y empieza a entrar en todos los orgánulos, sobre todo en el aparato de Golgi, y después al núcleo celular, para todavía atravesar hasta el ADN, donde se lleva todo el conjunto de regulación. Entonces ahí es donde se lleva todo el proceso, todos los estímulos para poder regresar un código de coloración que necesita el organismo según el ambiente en el que está viviendo. Entonces va de regreso, rebota en el ADN, se vuelve a regresar por el núcleo, por los organelos, otra vez por la célula y le da la pigmentación a la piel según las condiciones ambientales. Prácticamente es lo que se describe en este cuadro, con todo lo que viene siendo la tirosina, la quitosina, que ahorita veremos en un momento. La melanina, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa, por ejemplo, en el caso de las plumas, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, tenemos un mecanismo de transporte en donde los melanocitos traspasan o van encaminados hacia las plumas, de la piel hacia las plumas. Eso hace que podamos saber la pigmentación en ausencia de la piel y esta transmita a las plumas. Por ejemplo, se transmitiría a la vara central, que es el raquis. Entonces ahí es donde podríamos encontrar la coloración gracias a todo este transporte transmembranal guiado por miosina y microtúbulos, ¿verdad? Entonces, cuando el animal estaba vivo, pues prácticamente llevaba todos estos procesos como si se tratara de aves actuales. Entonces, prácticamente ahí es donde vamos a tener la melanina, ¿no? En las plumas, ahí es donde pudo haber quedado preservada. Una cosa interesante es que tenemos un diseñador de color a base de la melanina y la melanogénesis, que es una síntesis molecular de la melanina. Esta molécula es la tirosina y se encarga de ir transformando esas coloraciones poco a poco en tirosinasa y luego esta se divide a su vez en dos. Es la feomelanina, que es la coloración clara, más o menos iría de los colores entre amarillo, naranja, rojo, más o menos entre sus coloraciones. Y la melanina, que es la coloración oscura, va desde los cafés, grises, negros, más o menos. Entonces, esto crea como una paleta de colores que nos ayuda a poder encontrar cierto tipo de coloración que pudieron haber tenido todos los organismos. Incluso esto es para todo, ya sea plumas, piel, el cabello, eso es prácticamente nuestro diseñador de coloración. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, aquí en el tipo de pigmento, según el tono de cabello, podemos ver unos gránulos de melanina, cómo es que van aumentando según va haciendo la tonalidad. Por ejemplo, en el caso de una coloración más oscura, tenemos muchos más gránulos de melanina, perdón, y esta va empezando a tener más. Y cuando esta se combina con la feomelanina, por ejemplo, ya cuando vemos una coloración castaño claro o algo así, entonces empieza a haber una combinación de estos dos colores y por eso visualmente también cambia. Pero en el caso de que no haya eumelanina, que es la encargada de la coloración oscura, tenemos la feomelanina. En el caso de los seres humanos empieza una coloración más rubia, ¿no? Entonces, y son mucho menos los gránulos, empiezan a disminuir. Y, por ejemplo, en el caso ya de una coloración blanca, pues hay una ausencia de estos factores. Entonces, es prácticamente una paleta de colores la que estamos realizando para poder descifrar los colores que pudo haber tenido Anchiornis. Desviándonos un poquito nada más a manera de pigmento, cómo es que funciona, por ejemplo, en seres humanos,
Pues vamos a ponerlo como ejemplo también para Anchiornis, que son indicadores de factores ambientales, ¿no? Del organismo. Por ejemplo, aquí tenemos dos mapas en el cual vemos la radiación UV que hay en la Tierra y en el otro mapa del lado más derecho vemos la coloración de la piel de los seres humanos, que pues no es una cuestión racial, es prácticamente una adaptación climática. Entonces, es por eso que tienen estos cambios. Estos cambios son debido para evitar un cáncer de piel y muchas más adaptaciones para que el clima sea mucho más favorable. Entonces, por eso las personas que viven, por ejemplo, en Rusia, pues, normalmente no existen muchas condiciones solares, por eso hay menos pigmento en ellos. Y de lo contrario, en otros lugares de ámbitos tropicales, donde sí ya existe bastante sol, ahí sí es necesario un pigmento más avanzado para poder soportar esa radiación, prácticamente. Y bueno, volviendo a Anchiornis, si está extinto, ¿cómo saber el color? Prácticamente, pues, ¿cómo podríamos saberlo si es un fósil? Bueno, pues encontramos entonces que los melanosomas sí existieron, sí están presentes en las plumas y podemos basarnos en las plumas de aves actuales para descifrar el color. Gracias a que tenemos las aves actuales podemos saber qué colores tienen. Entonces se empiezan a utilizar cierto tipo de coloraciones y se utiliza mucho la anatomía comparada. Esa prácticamente es una función fundamental en la paleontología, se utiliza muchísimo, entonces es muy necesario relacionarse en ese tipo de áreas para poder encontrar respuestas. Entonces, ¿cuáles fueron los increíbles resultados? Pues resultó que las extremidades de las plumas resultaron con una mucha mayor eumelanina, o sea, que estas fueron de color negro. Muy probablemente las puntas de las alas de las plumas se encontraron con una coloración opaca o más negra. Y luego se encontró algo bastante curioso. En la parte central, digamos, al nivel de la radioulna y el tibiotarso, se encontraron una combinación de colores. Quiere decir esto que hubo como algo parecido a lo que había comentado del castaño, pero en el caso de Anchiornis se encontró que había tanto eumelaninas y feumelaninas combinadas ahí, entonces se pudo descifrar que esto era un color moteado entre gris y negro, sobre todo más una concentración de eumelanina, porque normalmente en esos colores ahí se encuentra, y estas se encontraron más o menos en las cobertoras. Si lo pusiéramos como un ave, son las cobertoras primarias, mayores y medias, prácticamente como lo que se ve en la imagen. Ya tenemos que las primarias fueron algo más negras, pero las centrales, estas eran moteadas. Y aquí los tenemos. Entonces vamos utilizando estos colores. Ya tenemos el negro y tenemos un moteado entre gris y negro. Y ahora encontramos presencia de feomelanina, si recordarán, entonces esta es la coloración clara. Y en este caso se pudo encontrar que hubo una coloración rojiza en la parte del penacho, que prácticamente es la región nasal y lagrimal de la parte del cráneo, y este tuvo una coloración rojiza, algo bastante curioso. Pero no solamente fue en esa sección, sino también, digamos, en la parte posterior del dentario. Ahí también se encontraron algunas líneas que pudieron haber denotado que eran como unas pequeñas líneas de color rojo, al igual que la parte posterior del cráneo, más o menos debajo del yugal. Estas eran, de hecho, como unos puntos. Entonces, aquí se ven muy bien las imágenes de cómo se encontró estos resultados y gracias a ello se pudo encontrar la coloración de Anchiornis. Entonces tenemos que va de los negros, va de los moteados de gris y negro y el penacho color rojo. Aquí están los resultados. Este es el fósil al lado izquierdo y del lado derecho podemos ver la variante de coloraciones que existieron. Primero los negros, luego se empezaron a motear este tipo de coloraciones para que finalmente en esta sección fuera de color rojo. Y es más o menos como se encuentra en la posición del fósil. Y bueno, ¿qué es lo que ya se hace después de esto? Pues se organizan ya todos los huesos debido a la gran preservación que se encontró en Anchiornis. Se puede armar perfectamente todos los huesos, encontramos tanto cervicales, vértebras de todo tipo, huesos largos y del cráneo. Así que se organizaron todos los huesos para poder hacer muy bien la representación. Aquí lo podemos tener y vean las porciones anteriores y posteriores
sumamente grandes, o sea, prácticamente podría parecer un animal cuadrúpedo, pero no era un animal cuadrúpedo, era un terópodo, entonces tiene una anatomía bastante singular a lo que podríamos haber visto. Después de esto, se le agregan tendones y músculos para observar en qué parte tuvo estas musculaturas y ver en qué porción de las plumas pudieron haber estado. Incluso ya aquí ya se agregaron algunas plumas para poder entender en qué secciones iban y cómo iban desplegadas, para que finalmente podamos obtener nuestro resultado. Aquí lo tenemos a Anchiornis huxleyi, la coloración que obtuvo. Perfectamente podemos ver su coloración grisácea, luego su coloración moteada en la parte de debajo de la radioulna y también del tibio tarso, y además el penacho rojo y esta coloración que estaba más o menos debajo del yugal y del dentario, unas motas también como color rojizas, están bastante interesantes. Y ese es el trabajo del paleontólogo, darle vida a lo extinto. Entonces aquí tenemos una excelente representación de Anchiornis con la coloración de sus plumas. Aquí, por ejemplo, también tenemos algunas otras reconstrucciones que se han hecho por paleoartistas. Varían bastante, ahora sí que es cuestión del diseño, pero prácticamente, si pueden notar, se respeta perfectamente la coloración que se hizo con la investigación científica en base de la biología celular. Entonces, creo que eso es bastante interesante. Algunos varían en cuanto a posiciones, si era terrestre, si se perchaba, si podía llegar a volar, pero prácticamente lo que pudo haber sido Anchiornis era más unas actividades terrestres, pero no quiere decir que esto no haya sido un animal que se haya movido entre los árboles. Probablemente sí, si se dieron cuenta al principio, sus extremidades anteriores eran bastante amplias. Entonces, sí le pudo haber ayudado incluso a planear de árbol a árbol para poder cazar, pero sí tenía un hábitat un poquito más terrestre. Probablemente era más combinado. Y aquí podemos ver algunas de las representaciones. La representación de la parte inferior derecha, la de hasta abajo, es la original del artículo científico. Si se dan cuenta, es un poco más ambientado como a un correcaminos. Del otro lado es más parecido a mi parecer como un faisán. En la parte superior ya es un poco más lejos de lo que se tiene pensado de las aves, pero pues de la parte superior imagínense, ¿no? Ahí sí ya lo tenemos incluso perchado, como si se tratara ya totalmente de un ave. Y que, por ejemplo, que volviendo al tema de la anatomía comparada, se utiliza bastante, por ejemplo, en este caso, me basé en la realización de este dibujo en la parte izquierda, para el pájaro carpintero. Prácticamente es una de las aves que siento que le pudo haber quedado bastante bien por el tipo de coloración y también el tipo de actitud que pudo haber tenido. Obviamente no es que haya sido idéntico, pero se utilizan ciertos modelos para entender la vida y básicamente la coloración es muy parecida, incluyendo el penacho rojo, el Menalerpes auridescens, más o menos. Entonces, es bastante interesante poder realizar este tipo de comparaciones, ¿no? Y bueno, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Que los niveles de organización de la materia pueden estar presentes o dar explicación gracias a este hallazgo que se dio en China. Muy interesante. ¿Por qué? Vamos adelante. Podemos empezar desde el átomo, porque se utilizó hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Estos fueron los átomos necesarios para la formación de la molécula de la tirosina. De eso está compuesta. Entonces, desde ahí vamos empezando. Desde el átomo, vamos a la molécula de la tirosina y nos vamos a la macromolecular, que es el ADN, lo que habíamos visto que ahí es donde decodificaba el tipo de adaptaciones que necesitaba el organismo para poder adaptarse al medio en el cual estuviera viviendo. Ese fue el punto ahí donde hizo la codificación. ¿Dónde se encuentra ese codificador? En el organelo, en el núcleo celular, como ya se ha visto en clase. Prácticamente ahí hemos tenido bastante que ver con la cuestión genética, ahí es donde se encuentra el ADN. Y a su vez en la célula del melanocito, que es la que hemos visto como una cuestión ramificada, que esta a su vez es la que fabrica los melanosomas. Entonces se encuentra en la porción de la piel. Prácticamente nos lleva al tejido y al órgano, que son la piel y plumas, que es donde básicamente se encontró el hallazgo fosilífero en las plumas de Anchiornis.
Y de ahí nos vamos al aparato y sistemas, el tegumentario, que prácticamente ya aquí lo tenemos muy bien representado como si se tratara de que tuviera la piel y las plumas formadas, además del sistema óseo, pero ya lo tenemos más completo, una porción ya mucho más completa, para que finalmente, como lo tuvimos, al individuo Anchiornis huxleyi, ya con su coloración y en vida. Esto nos lleva a entender las poblaciones que pudo haber tenido Anchiornis. Por ejemplo, en este caso se discute aún si pudo haber sido algún tipo de dimorfismo sexual en el caso del penacho rojo, o si pudiera haber tenido otras interacciones, pero al fin y al cabo sí pudieron haber encontrándose bastantes fósiles en esta porción en China, en la cual sí se observó que hay bastantes, hubo bastante tipo de poblaciones, entonces habrá que seguir con esos estudios para implicar a ver si existe algún tipo de dimorfismo sexual en el caso de Huxley. Esto a la vez nos lleva a la comunidad. ¿Qué especies o compartían dicho nicho? Entonces, esto nos hace pensar en el tipo de coloración que necesitaban Kiornis para desplazarse. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar lo que está en un tipo de bosque, está en un lago, pudo haber cazado mamíferos pequeños, entonces necesitaba un tipo de plumaje para poder pasar entre los árboles y no ser percibido. Al igual que, claro, alguna cuestión hormonal, como lo ya mencionado, el dimorfismo sexual. Este a su vez nos lleva a conocer su ecosistema, el periodo jurásico, prácticamente estamos hablando del dominio de los dinosaurios, donde tenemos saurópodos, tenemos bípedos carnívoros enormes, entonces estegosaurios, entonces era un mundo lleno de titanes, donde la capacidad de sobrevivir se encontraba prácticamente en ser pequeño. Anchiornis probablemente se encontraba detrás de esos árboles, entonces era mucho más fácil poder sobrevivir teniendo un tamaño así y con un tipo de coloración y agilidad. Prácticamente pudo haber sido un animal exitoso en un lugar donde se encontraba bastante dominado por grandes titanes en aquel entonces. Esto pues le sirvió de adaptaciones. Y bueno, esto nos lleva prácticamente a conocer toda la biosfera de la Tierra de hace 160 millones de años. Fíjense el gran cambio que es, a diferencia de lo que tenemos ahora. Está incluso todavía unido África con Sudamérica. Y China más o menos se encuentra en esa zona, más al norte. Entonces, por eso mismo se da la idea de que sí vivió en zona boscosa, porque era una zona un poco más templada. Pero aún así, fíjense, no existían los polos y existía un clima tropical prácticamente por todo el planeta. Entonces, esto hizo que Anchiornis tuviera un clima bastante bueno para poder adaptarse a todo ese tipo de camuflajes. Todo esto funciona para entender que realmente, gracias al encontrar este tipo de coloración, podemos dar un avance más a la teoría de tectónica de placas, que es la que nos hace formar este mapa, y entender que efectivamente vivió en ese tipo de climas. Que claro, pues miren, dominados tanto los cielos por pterosaurios como en tierra, toda la gran cantidad sobre todo de saurópodos, que fueron uno de los más representativos de esa era, al igual que los mares que se encontraban por reptiles marinos. Entonces prácticamente era un gran paraíso que existió hace 160 millones de años, donde incluso existían muchísimos arrecifes, o sea, era una cosa impresionante prácticamente. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Les dejo prácticamente a manera de chiste, donde pues bueno, tanta información que se entiende de Anchiornis, que prácticamente aquí lo tenemos, ¿no? A finales de Jurásico, 160 millones de años en Yangon, China, la familia Archaeonitidae. Pero los clados pues se discuten, ¿no? Avialae, Paraaves, Maniraptora, Coleosaura, Terópoda. Entonces prácticamente siempre es una cuestión de que a veces tener tanta información de un espécimen nos hace más difícil poder identificarlo o anclarlo a un tipo de clado, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente a veces eso suele ser común porque se discute bastante. Pero en fin, y más o menos aquí tenemos una imagen ya más representativa artísticamente de lo que pudo haber sido Anchiornis. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado.